Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes una predicación basada en Romanos 13, versículos del 12 al 14. Como introducción voy a hacer una serie de preguntas y quisiera que las medites. ¿Has usado alguna vez un reloj que no funciona? ¿Para qué te sirve un reloj que no te indica el tiempo? ¿Eres consciente que el tiempo es un factor importante para el desarrollo de tu vida? Philip Brooks fue un destacado líder religioso, predicador y teólogo en los Estados Unidos en el siglo XIX. Brooks relataba acerca de una tribu de salvajes que recibieron como regalo un reloj de sol. La tribu estaba tan deseosa de rendirle homenaje a un artículo tan novedoso que edificaron una choza especial para guardar en ella este artículo. El resultado naturalmente fue que el reloj guardado a la sombra no prestaba ninguna utilidad. ¿Alguna vez lo has pensado, hermano? Que tengas tanta reverencia por tu fe en Dios que la pones en un lado cuidadosamente, considerándola tan sagrada para ser usada todos los días, que no la usas. Ahora pensemos acerca de la siguiente pregunta. ¿Alguien podría enlistarme las características del tiempo? ¿Te has puesto a pensar qué es el tiempo? El tiempo no es elástico, por lo tanto no se puede estirar, aunque a veces utilizamos ese concepto. Voy a estirar el tiempo. Esto no es posible. El tiempo pasa y no regresa. Es decir, el segundo que acaba de pasar hace un momento ya es historia y tampoco se puede recuperar. Solo cuentas con el presente. El pasado ya fue y el futuro solo Dios lo conoce. No cubras el reloj, hermano. Deja que éste te muestre que el tiempo está transcurriendo y date cuenta que el tiempo es de Dios y que el tiempo de Dios se acerca. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de escudriñar tu palabra y de reunirnos, mis hermanos y yo, por este medio para escuchar tu mensaje. Te rogamos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres las verdades en tu palabra. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la predicación de hoy es Debemos estar pendientes del reloj. Los puntos de nuestra predicación de hoy serán los siguientes. 1. La noche está avanzada. 2. Andemos como de día. Y 3. Vestíos del Señor. Vamos al punto 1. La noche está avanzada. Cuando uno utiliza la expresión la noche está avanzada, ¿a qué se refiere? La usamos para decir ya se hizo tarde, ya se oscureció y también para expresar que ya estamos cansados. Veamos lo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos acerca de esto. En Romanos 13, 12. La palabra de Dios dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche. ¿Qué significa para ti la noche? Oscuridad, tinieblas e inseguridad. La noche se refiere al tiempo tenebroso de la depravación humana y del dominio satánico, el lugar donde se esconden los malos. ¿Qué podemos decir del avance de estas tinieblas en nuestros tiempos, hermanos? La noche se refiere al tiempo presente de maldad, doctrinas equivocadas, herejías, envidias, guerras, mentiras, engaño, etc. Resultado, en fin, de la depravación humana. Por eso es que el llamado del Señor también nos lo hace por medio de Pablo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 5, que dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas
para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Día, por el contrario, el día es la luz, el día es la esperanza, la seguridad, donde todo lo oculto es revelado. El día corresponde al regreso y al establecimiento del reino de Cristo. También podemos leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Aunque el reloj sea ocultado en una choza, no importa. El tiempo continúa avanzando, por lo tanto, las tinieblas están avanzadas y la luz del día se aproxima. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Dice la palabra, desechemos esto a la luz del regreso inminente de Cristo. Pablo exhorta a los creyentes para que se arrepientan, o sea, desechemos nuestros pecados, desechemos la vida pagana. Esto es que abandonemos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos. La noche ya está avanzada y el día está por llegar, por lo tanto, ha llegado el momento de vestirse. Ya amaneció, ya está llegando el día, hay que vestirse. Por esto es la instrucción siguiente: y vistámonos las armas de la luz. La protección que nos ofrece el andar en luz exige que vistamos las armas de la luz precisamente. ¿Y cuáles son estas armas de las que habla Pablo? Podemos leer en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces, ¿cuáles son estas armas? Exacto. Él está hablando aquí del uso de la armadura de Dios para sus soldados que no tienen lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios debe de ser la vestidura de todo cristiano durante toda su vida. Pablo en Efesios 6:13 al 17 está describiendo una armadura común utilizada por los soldados romanos como una analogía para el soldado espiritual que debe de ser todo creyente y que debe ser utilizada por completo para poder estar firmes, o sea, no caídos, y poder resistir así las acechanzas del enemigo. Punto número 2, hermano. Andemos como de día. Ya fuimos instruidos en vestir las armas de la luz, esto es, la armadura de Dios. Y en Romanos 13:13 nos dice: andemos como de día. ¿Cómo es esto, hermano? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andemos como de día. Por medio de nuestro testimonio, vivamos una vida que agrade a Dios, al manifestar en nuestra conducta exterior la realidad interna de nuestra vida redimida por Cristo. Pablo solo enmarca con una palabra cómo debe de ser nuestro testimonio y cómo debemos conducirnos utilizando la palabra honestamente. La palabra original utilizada por Pablo significa caminar decentemente y caminar amablemente. Pero por el contrario, Pablo hace una lista de 6 prohibiciones en dicho testimonio diciendo: no andes en glotonerías, no andes en borracheras, no andes en lujurias, no andes en lascivias, no andes en contiendas, no andes en envidias, y esto también es en celos. ¿En cuántas de estas características nos identificamos, hermano? ¿O en cuántas no andamos? Los romanos eran dados a hacer fiestas que incluían todo esto.
Por eso Pablo exhorta a los hermanos en Roma a abstenerse de esas prácticas y ahora nos lo está diciendo a nosotros. El Señor nos manda a no andar en fiestas desenfrenadas, a no participar de orgías y ningún tipo de inmoralidad sexual, a no andar en trifulcas, alborotos y ningún tipo de iniquidades semejantes a estas. ¿Acaso eres aún carnal para andar así, hermano? En 1 Corintios 3:3 Pablo también dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y en 1 Tesalonicenses 5:5 nos dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, andemos como hijos del día, sin necesidad de escondernos, andemos honestamente. Vayamos al punto 3, vestíos del Señor. Pablo decía a sus enseñados, a sus oyentes, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y lo reafirmó también a los filipenses en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Y a los efesios en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Para poder imitar algo o a alguien, debemos de tener un modelo a seguir. Y Pablo se puso como modelo a seguir, pero también ofreció el modelo de los que así se conducen. Pero más aún, también puso a Dios como modelo y a Cristo a un modelo a seguir. Por eso es que en los Romanos nos invita a vestirnos como el Señor. Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice este versículo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. Nos está advirtiendo que es el deseo de nuestra carne, la planificación de realizar algo. La mayoría de las conductas pecaminosas son el resultado de ideas y pensamientos premeditados, en los que nosotros mismos proveemos para su realización por los medios, el tiempo y el lugar para realizarlo. Por ello es la advertencia, no proveáis para los deseos de la carne. Y en Gálatas 5, versículos 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y cuáles son estos deseos específicamente? Estos deseos que la carne nos mueve en oposición al Espíritu. Nos lo dice también en Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Romanos 13:14, regresamos, sino vestíos del Señor Jesucristo. Imitar a Cristo es vestirse de su amor, vestirse de humildad y de su misericordia. Sino vestíos del Señor Jesucristo, nuevamente lo repito. Esta frase resume el deseo del Señor en nosotros de la santificación, aquel proceso por el cual aquellos que han sido llamados a salvación por fe son transformados a imagen y semejanza de Cristo. Vestirse del Señor Jesucristo también es vestirse con toda la armadura de Dios.
que ya lo mencionamos en el punto 1, pero ahora, y la armadura de Dios quiere que vistamos, la encontramos en Efesios 6, versículos del 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no basta con que cada día te pongas la armadura de Dios. No olvidemos también esta otra arma, esa arma con la que todos los soldados de la milicia del Señor deben de comenzar todas sus batallas. ¿Cuál es esta arma, hermano? Un buen soldado de Cristo siempre comenzará sus batallas de rodillas, perseverando constantemente en la oración. Por eso es que Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios y la oración son las dos armas principales de todo cristiano, contra el mal, contra los dardos de fuego del enemigo. La oración modelo que el Señor enseñó a sus apóstoles comienza diciendo: Padre nuestro. Por ello, se hace necesario que tú tengas esa relación con Dios, que Él en realidad sea tu Padre, para que tú puedas orar así a Él y llamarle Padre, Padre nuestro. Y también sabemos que el camino para llegar al Padre es Jesucristo. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos los caminos llevan a Roma, es cierto, pero el único camino al Padre es la fe en Jesucristo. Esa fe que hace que le recibas como Señor y Salvador de tu vida, para poder ser admitido en la familia del Señor. Y esto es para ser hijos del día y dejar de ser hijos de las tinieblas. Juan 1:12 nos recuerda diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿En verdad quieres ser un hijo de Dios? Escucha, reconoce que has ofendido a Dios, reconoce que eres pecador y que necesitas arrepentirte. Pide perdón a Dios, pídele en oración que tenga misericordia de ti y te llame a salvación. Reconoce que solo en Cristo hay salvación y que Él es el único camino, y pídele que venga a tu corazón para que Él sea tu Señor y para que sea el Salvador de tu vida. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que dispusimos para escuchar tu palabra, y te rogamos, Señor, que haga mella en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Padre bendito, podamos meditar acerca de ella. Y si aún alguno de los oyentes no ha rendido su vida a Cristo, lo puede hacer pidiendo la misericordia, pidiendo perdón por sus pecados y recibiendo a Cristo en su corazón el día de hoy. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.